y no interfiere con la sesión, ¿de acuerdo? Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión clínica fría, ¿vale? Yo soy Ángel Méndez, para los que no me conocen, pues soy nefrólogo del Centro de Diálisis de Los Llanos 2 en Getafe y hoy actuaré de moderador de esta sesión, por lo menos lo intentaremos. Y bueno, nada, me alegra mucho y entiendo que para los amantes de la nefrología intervencionista, pues, y de las novedades en diálisis principalmente, pues esto sea un tema de mucho interés que que nos ha dejado la pandemia. Hemos explotado nuestra vena de ecografista y esto nos complace mucho y en la unidad de fría pues se agradece bastante. Y también me consta que en varias de ellas pues se está haciendo uso de la ecografía y en este caso, pues como muy bien dice el título de la sesión, pues de ecografía pulmonar. Ok, para ello pues contamos con Janet Fernández, ¿verdad? Es nefróloga de un centro de Oscar Bayo 1 en Vigo. También realiza guardias en el Hospital Junqueiro y bueno, también es conocida pues su inmersa o amplio conocimiento en el tema de acceso vascular, ecografía y como docencia en enfermería también y es colaboradora de la GEMA. ¿Vale? Entonces agradecemos que ella pertenezca a ahora un nuevo grupo que se está formando, el grupo de formadores de acceso vascular de la FRIA, y esperemos que la sesión sea de todo el interés de cada uno. Para mí fundamental porque me encanta la ecografía, así que recordar otra vez a los que se vayan conectando ahora que es importante mantener el audio apagado para poder también hacer grabación de la misma y verlo por la página web. ¿Ok? Pues yo sin más los dejo con Janet y nada, disfrutar. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta nueva sesión. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Vamos a ello. Va cargando. Bueno, yo esta tarde, más que venir a darles una charla, vengo a compartir con ustedes una inquietud que creo que es necesaria y que va a beneficiar a la mayoría de nuestros pacientes en nuestras unidades de hemodiálisis, ya que por el hándicap de estar con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, pocas veces nuestros pacientes pueden beneficiarse de las nuevas iniciativas terapéuticas y diagnósticas. Entonces, como os iba diciendo, más que una charla, venía a compartir una inquietud con todos ustedes para poner en marcha a lo mejor algún nuevo proyecto en la fundación, porque nuestros pacientes, yo creo que de esta técnica sí que se beneficiarían. La evaluación de la volemia y el estado hemodinámico al día de hoy sigue siendo una habilidad crítica para los nefrólogos y es un objetivo desafiante. Todos tenemos un conocimiento amplio de que la congestión pulmonar contribuye al exceso de mortalidad y morbilidad en nuestra población y que aproximadamente el 85% de los pacientes en hemodiálisis son hipertensos y menos del 30% logran un control adecuado de la tensión arterial. Es así como la sobrecarga y la congestión pulmonar al final también exacerba otros factores de riesgo de mortalidad. En los últimos 30 años el ultrasonido ha evolucionado. La medicina, ha sido una revolución en los últimos 30 años porque ahora contamos con una herramienta que nos va a ayudar a ver al paciente de una manera sistemática, como nunca antes se había hecho. Yo creo que al día de hoy el transductor comienza a ser una prolongación en las manos de los médicos y además nos ayuda a poder visualizar a pie de cama acompañando a la exploración física. A ver si yo me relajo ahora. Los inicios de la ecografía pulmonar fue a inicios de los años 80 en la medicina veterinaria, donde un veterinario publicó un artículo que ya afirmaba que la eco pulmonar era superior a la exploración física en caballos para detectar el derrame pleural. Es así como un intensivista francés en los años 90 se propuso poner en marcha la utilización del eco pulmonar.
e hizo un pequeño estudio con 32 pacientes que estaban diagnosticados del síndrome de distrés respiratorio agudo y comparó la auscultación, la radiografía de tórax y el ultrasonido. Fue una sorpresa al ver que realmente tanto la sensibilidad como la especificidad diagnóstica para la ecografía pulmonar fue superior tanto a la auscultación como a la radiografía de tórax para la detección de derrame pleural, de consolidación y de síndrome alveolo intersticial. A día de hoy, en la revista de la Sociedad Española de Nefrología, ya contamos con un documento de consenso de formación en ecografía en la especialidad de nefrología. Respecto a la ecografía pulmonar, dejan claramente escrito que es de gran ayuda, es una herramienta no invasiva que incluso es útil en etapas subclínicas tempranas. La ecografía es la mejor técnica para la detección del derrame pleural, muy superior a la radiología convencional y además que nos ayuda a orientar el diagnóstico de trasudado, de exudado, la detección rápida de neumotórax sin necesidad de radiar a los pacientes con alta reproducibilidad. Actualmente, no solo en las unidades de diálisis, sino también en el día a día, el estado de congestión pulmonar a menudo es la guía de decisiones para el manejo en la práctica clínica. Sabemos que depende esencialmente de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo y la permeabilidad vascular pulmonar, y que la sobrecarga sistémica en sí juega un papel secundario. Hasta ahora, históricamente, la evaluación de la volemia en los médicos se fue pasando de generación en generación, basándose prácticamente solo en signos clínicos, la ingurgitación yugular, el tercer tono, los crepitantes, el edema periférico, pero sin embargo, a día de hoy sabemos que todos estos signos clínicos son útiles, pero ya en casos extremos, y son muy poco sensibles para la detección temprana de la sobrecarga de volumen. Es por eso que esta charla viene con el objetivo de poder dilucidar estas tres cuestiones. ¿Por qué hacer ecopulmonar en nuestros pacientes? ¿Cuándo? Y dar un pincelazo de cómo hacerla. ¿Por qué hacer ecografía pulmonar? Estas son las herramientas habituales que tenemos ahora mismo. La clínica, la auscultación pulmonar, los edemas periféricos, vamos, la exploración física en sí, sabemos que es inespecífica, con baja sensibilidad y tardía. La radiografía de tórax tiene una limitación diagnóstica y también es tardía. Aquí entra el TAC torácico, que vendría más o menos a resolver las limitaciones de las anteriores técnicas, pero indudablemente necesitamos trasladar al paciente al hospital, y además que tenemos el hándicap de la radiación. La medición de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar por el catéter de Swan-Ganz es una técnica compleja y de uso exclusivamente en cuidados intensivos. El ProBNP no es específico de la congestión pulmonar y en nuestros pacientes sabemos que tenemos una clara limitación de los resultados. Por eso, la ecografía pulmonar nos da múltiples ventajas. Es una técnica no invasiva, a pie de cama del paciente, reproducible y muy rentable. Libre de radiación, es un estudio dinámico a tiempo real que va de la mano del fonendoscopio. ¿Tiene sus limitaciones? Sí. El aire y el hueso, como bien sabemos, no van a conducir adecuadamente los rayos ecográficos. Y también es operador dependiente, pero se ha demostrado que es muy reproducible tanto inter como intraoperador. Si tenemos que explicar por qué hay una alta incidencia de la congestión pulmonar en nuestros pacientes, en particular en nuestros pacientes de hemodiálisis, somos conscientes que el deterioro funcional cardiológico a nivel del ventrículo izquierdo está prácticamente presente en más del 50% de ellos, con una reducción de la fracción de eyección, con aumento de volumen auricular izquierdo y aumento de presión capilar pulmonar. Y además hay un aumento de la permeabilidad vascular a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes están inflamados y las citoquinas lo que hacen es facilitar esa pérdida de líquido intravascular al extravascular a nivel pulmonar. Estos dos episodios, estos dos factores están fuertemente relacionados con la ecografía pulmonar, porque en cuanto inician, en cuanto suceden y se dan estos dos eventos, la ecografía pulmonar es muy sensible y ya identifica en una fase preclínica esa congestión pulmonar, que a lo mejor es leve en ese momento, pero ya es capaz de identificarla, a diferencia de la clínica, que será más tardía. Recientemente ha sido descrita una nueva teoría, el concepto de la cascada de pulmón. No se trata más que la secuencia temporal bien definida que inicia
con un evento hemodinámico, ya sea por un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, por un aumento de la presión capilar, que da lugar ya a las líneas B, de una forma precoz, antes de que se presenten los signos y síntomas de la congestión pulmonar que clásicamente conocemos. El ultrasonido pulmonar en los pacientes en hemodiálisis, en los pacientes cardiópatas, pacientes obesos, reveló una congestión pulmonar en el 65% de los casos, mientras que los signos clínicos solo se presentaban en un 21% de estos pacientes. Por ende, ya podemos decir que el eco pulmonar da a la luz esa congestión subclínica. Cuando vi el título de este artículo, la verdad es que me llenó de mucha ilusión. La ecografía pulmonar, una carta a jugar en la hemodiálisis. Aquí ya contaban y ya nos hablaban de las 5B de revisión para el paciente en diálisis de la valoración de la sobrecarga de volumen. El ajuste del peso seco, el BVM, la bioimpedancia, los péptidos natriuréticos, y ya hablan del ultrasonido corporal, que incluía el diámetro de la vena cava inferior y el eco pulmonar. La presencia de múltiples líneas B en el eco pulmonar ya se identificó como un sello ecográfico del edema pulmonar y el ultrasonido negativo ya era superior a la radiografía de tórax estándar para excluir la sobrecarga significativa pulmonar. Volvemos a lo mismo, la ecografía pulmonar es precoz, inclusive en etapas tempranas, en esa etapa asintomática, entre comillas. Es así como la DTA de cardiología y de nefrología formó un grupo de trabajo en el año 2012 hasta el 2014. Era un grupo de trabajo que se basaba prácticamente en ajustar la terapia tanto de ultrafiltración como la terapia de tratamiento domiciliario según el número de líneas B que encontraban en las ecografías pulmonares. La característica basal de esta propuesta de protocolo es que todos estos pacientes presentaran un daño cardiológico, ya sea un infarto de miocardio, una angina estable, NIHA 3 o 4, un estudio de coronariopatía documentado. Y lo que proponían era dividir en dos ramas en pacientes que se iban ajustando el peso seco y el tratamiento con las técnicas habituales, el examen físico, la tensión arterial, etc. Y otra rama que se guiaba exclusivamente por las líneas B en el eco pulmonar. ¿Qué objetivo tenían? Que sean menos de 15 líneas B, ¿vale? ¿Por qué? Porque el concepto de 5 a 15 ya es una congestión leve, luego os hablaré de eso. Pero el objetivo era que presentasen menos de 15 líneas B, especialmente en este tipo de pacientes cardiópatas. Y se fue ajustando la ultrafiltración. Si presentaban más de 15 líneas B, se hacía una ecografía pulmonar semanal en el día medio de la diálisis, en el día intermedio, y se iba ajustando la ultrafiltración sin rebasar la tasa de ultrafiltración máxima de 10 ml habitual que tenemos, ¿no? Si se llegaba a tener menos de 15 líneas B, ya se pasaba a un control mensual, ¿vale? En base a este grupo de trabajo se hicieron múltiples estudios. Entre ellos tenemos uno que comparaban 79 pacientes con un riesgo cardiovascular elevado y comparaban la auscultación, el edema periférico y los resultados del eco pulmonar. El rendimiento diagnóstico del ultrasonido pulmonar para detectar la congestión fue muy superior en comparación con la auscultación. De tal forma que de estos 79 pacientes en hemodiálisis considerados con un alto riesgo cardiovascular que tenían unos antecedentes cardiovasculares realmente estructurales, solo consideraron un 49% con congestión grave y criterios ecográficos tenían crepitantes en la auscultación pulmonar. Del mismo modo, en pacientes con congestión moderada, o sea, con 5 a 15 líneas B, por ultrasonido pulmonar, la prevalencia de crepitantes solo era en un 31%. Hay un grupo que hizo dos estudios interesantes con 71 pacientes en hemodiálisis. Uno de estos estudios es este. Dividieron en dos grupos de 35 pacientes, uno control y otro con intervención activa de ultrasonido con un seguimiento de 8 semanas.
Estos pacientes, ambas muestras, eran muy representativas, tenían los mismos factores de riesgo cardiovascular, tenían una edad similar e inclusive el acceso vascular en número eran similares, las fístulas, los catéteres y las prótesis. La única particularidad a lo mejor era que en el grupo de intervención había un 42.9% de pacientes diabéticos. ¿Cómo desarrollaron el estudio? Al inicio hicieron un mapa de 48 horas en estos pacientes y comenzaron a hacer ecopulmonar semanal, también en el día medio de la semana de diálisis, ¿no? De las 3 diálisis, la segunda. Hicieron un seguimiento de 8 semanas. A las 8 semanas repitieron el mapa. Durante esas 8 semanas, según la aparición de líneas B, si eran más de 15 o menos de 15, se iba ajustando la ultrafiltración. Como resultados, los pacientes que tuvieron una intervención presentaron menor disminución de esas líneas B respecto a la ecografía del inicio. Hubo un mejor control de la tensión arterial tanto sistólica como diastólica y precisó mayor ajuste de peso los pacientes que estaban en seguimiento con ecografía pulmonar. También este mismo grupo empezó a valorar la parte de la estructura cardíaca. O sea, no solo hicieron el eco pulmonar, sino hicieron un ecocardio al inicio del estudio y un ecocardio al final del estudio. Eran los mismos dos grupos de 35 pacientes con intervención, 36 pacientes con seguimiento habitual de criterios habituales de la exploración física, y en los resultados se vio que el paciente que se hacía seguimiento con ultrasonido pulmonar, el 54% precisó ajuste de peso seco, hubo una disminución de las cámaras cardíacas y mejoría de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, disminución del diámetro de la vena cava inferior, pero sí que no se vio una diferencia en la FEBI. Esto me llamó la atención, seguramente es por el corto tiempo de seguimiento, solo fueron 8 semanas, porque lo que sí nosotros evidenciamos en diálisis es que cuando empiezan realmente hay una mejoría de esta función ventricular. Ahora, ¿cuándo podemos hacer la ecopulmonar? Pues ya existen distintos protocolos, antiguos algunos ya, como el del politrauma, que se basan en el ecopulmonar. Por ejemplo, el protocolo Blue del año 2008, prácticamente el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda se basa en los hallazgos de la ecografía pulmonar, con una rentabilidad diagnóstica del 90.5%. El protocolo FALS del 2012 basa su tratamiento de fluidoterapia según los resultados de la ecografía pulmonar. Y como no, los cardiólogos no pueden quedarse atrás. También dieron una propuesta de algoritmo de seguimiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, basando en los hallazgos de la ecografía pulmonar. Según esto, hacían seguimientos más estrechos, ajuste de tratamiento y dejan muy claro en todas las revisiones que tienen que la detección de las líneas B y del derrame pleural tiene una importancia pronóstica, aumentando la tasa de reingreso hospitalario y la mortalidad del paciente. Las indicaciones habituales del ultrasonido pulmonar, yo creo que todas las podemos deducir: diagnóstico preclínico de congestión pulmonar, apoyo diagnóstico clínico de la disnea, la respuesta al tratamiento pautado, prevención de sobrecarga, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, guía de procedimientos invasivos como la toracocentesis y diagnóstico y seguimiento de procesos neumónicos. Pero ¿y cuándo podemos hacer una ecopulmonar en nuestras unidades de diálisis? ¿Cuándo nos la plantearíamos? Pues yo me hice esa pregunta y la respuesta que me di realmente es cuando tengamos dudas sobre la situación, entre comillas, eubolémica de este paciente. ¿Y cuándo se plantearían estas dudas o cuándo me las he planteado yo? En pacientes hipertensos, en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar oculta. Podemos hacer un seguimiento después del ingreso por una reagudización de la insuficiencia cardíaca o un seguimiento del derrame pleural. También en las fístulas hiperdinámicas, que sabemos que en pacientes con una FEBI menor al 35%, pues pueden hacer un edema flash. Y ¿por qué no? En pacientes que tienen limitaciones para poder utilizar otras pruebas, como la bioimpedancia, en pacientes amputados, con prótesis o marcapasos. ¿Qué día? Pues el día intermedio de la semana, ¿no? El miércoles o el jueves. ¿Y cuánto? En eso sí que me basaría, igual que el grupo de trabajo LUST, las líneas B, un objetivo de mayor a 15
menor a 15 y menor a 5, dependiendo los factores de riesgo. Si es un paciente con un alto factor de riesgo cardiovascular, por lo que veo suelen ser más conservadores, por eso es que ponen el objetivo de 15 líneas, porque además en los estudios demuestra que para llegar a ese objetivo muchas veces se tuvo que hacer una cuarta diálisis o prolongar el tiempo de diálisis hasta 5 horas por sesión. Y generalmente iban haciendo la ultrafiltración de 200 ml por día, o sea, en total reducían de 500 a 600 ml por la semana. Ahora, ¿cómo? Lo primero que tenemos que saber y tener en claro es que va a ser interpretación de artefactos. El pulmón está lleno de aire, por ende va a reflectar mal y no vamos a ver más que detectar la línea pleural, ¿vale? El ecógrafo tiene que tener una imagen bidimensional y el modo B, que ya lo tienen todos los ecógrafos, que son los que usamos en unidades de diálisis, y la disponibilidad de las sondas. Recomiendan que se tengan al menos 2 sondas, una de baja frecuencia y otra de alta frecuencia, porque nos van a ayudar, porque cada una tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la sonda de baja frecuencia nos ayudará a ver mejor consolidaciones y derrame pleural, ya que tiene mayor profundidad, y la de alta frecuencia, pues prácticamente nos va a ayudar a estudiar lo que es la patología pleural y de la pared torácica. A ver, ¿qué pasa esto? ¿Cómo se hace? Entonces, hablamos que tenemos 3 tipos de sondas habitualmente, la lineal, la convexa y la microconvex o sectorial. La lineal es aquella de alta frecuencia que nos sirve para ver mejor las estructuras superficiales. Es la que usamos día a día para el acceso vascular y con esta nos valdría para ver patología de pared torácica y pleural con una profundidad hasta de 4 a 6 centímetros. La sonda convexa es una sonda de baja frecuencia para estructuras profundas, hasta 6 o 20 centímetros dependiendo del ecógrafo, pero con una peor resolución superficial. Esta nos ayudará en patologías de parénquima pulmonar y en pacientes obesos. La sonda microconvex o sectorial es la que usan habitualmente los cardiólogos y tiene sus beneficios para estructuras profundas y de difícil acceso. Para la exploración del ultrasonido vamos a dividir el tórax en cuadrantes, ¿vale? Clásicamente se empezaron a hacer el estudio con 28 zonas, 8 zonas, 6 y ahora inclusive hasta 4 zonas. Y se ha visto que la eficacia y la eficiencia diagnóstica es la misma, ¿vale? Porque en teoría un examen de ultrasonido pulmonar debe durar entre 5 y 10 minutos como mucho por paciente. ¿Cómo se organizan las zonas? Se toma en cuenta la línea paraesternal. A partir de la línea paraesternal tenemos la media clavicular, la axilar anterior y la media axilar. En cada hemitórax se van contando los espacios intercostales a explorar. En el lado derecho será desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto. En cambio, en el lado izquierdo será del segundo al cuarto por la silueta cardíaca. Lo importante es que la exploración sea ordenada y sistemática. Yo lo que os aconsejo es que una vez que iniciéis esta técnica, hacerlo siempre de la misma manera para no olvidarnos ninguna estructura. También hay compañeros que utilizan los espacios intercostales inferiores. Empiezan en la parte inferior, en la línea paravertebral, y van recorriendo cada espacio intercostal hasta llegar al vértice pulmonar. El paciente debe estar en supino, también se puede hacer en sedestación, pero la recomendación es que se haga en supino con el cabecero como mucho a 15 grados. Para la exploración del ultrasonido básico existen 2 modos que ya habíamos comentado. El modo B o también conocido 2D, que nos va a aportar imágenes bidimensionales en movimiento, la escala de grises, que también lo conocemos por el acceso vascular, y el modo M, que ese sí que no lo usamos en el acceso vascular, que es el unidimensional en movimiento a lo largo del tiempo. Lo importante, ¿qué vamos a ver en la ecografía pulmonar normal? Primero, los transductores. Siempre, siempre tener muy en claro la posición y la orientación del transductor. No olvidéis la marca que nos dirá hacia dónde estamos. Tenemos los transductores que podemos ponerlos de forma longitudinal y de forma vertical, ¿vale?
Si lo ponemos en forma vertical, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener los cuerpos intercostales en medio. No olvidar eso, ¿vale? Entonces, hay 4 características o artefactos que tenemos que diferenciar en la ecografía pulmonar normal. Las líneas A, las líneas B o cola de cometas, que es normal cuando son menor a 2, algunos dicen 3, el deslizamiento pleural o el signo del sliding y el signo de la orilla, que ésta se hará en el modo M. Las otras se hacen en el modo bidimensional. La línea pleural. La línea pleural pues, es clarísima, es hiperecogénica, en movimiento, es dinámica, no mide más de 2 milímetros y es lo primero que vamos a identificar al poner el transductor. Lo que les comentaba, cuando estemos en posición vertical, pues tendremos la sombra acústica posterior de las costillas. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿qué veríamos? Pared torácica, ¿no? Tejido celular subcutáneo, músculo, músculo intervertebral y la línea pleural. El deslizamiento pulmonar. Este es el signo del deslizamiento pulmonar, que no es más el movimiento sincrónico de la pleura visceral sobre la parietal a la inspiración y a la expiración. Aquí tenemos las costillas, la sombra acústica posterior y aquí una línea A. Un repaso. ¿Qué vemos? De arriba hacia abajo. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo, músculo intervertebral, las costillas, la línea pleural, el parénquima pleural se ve un gris moteado, ¿no? Que realmente sería el aire, y la sombra acústica de las costillas, que cuando utilicemos un transductor convexo, pues nos dará el signo del murciélago, ¿no? Que no es más que la sombra acústica de las costillas. El modo M, lo que os comentaba, el signo de la orilla, donde la parte superior de la imagen será la pared torácica hasta llegar a la línea pleural y esta parte moteada pues será el parénquima pulmonar. Las líneas B, ¿cuáles son las características? Prácticamente simplemente es describirlas. Son artefactos verticales. ¿Veis aquí? Artefactos verticales hiperecoicos que siempre van a partir de la línea pleural, ¿vale? Eso es importante, siempre van a partir de la línea pleural, se mueven con el deslizamiento pleural, son bien definidas, el aspecto de rayos láser, otros le dicen el aspecto de luces de discoteca, en fin, se extienden hasta el final de la pantalla, esa también es una característica clásica de las líneas B, van a ir hasta el final de la pantalla y ocultan a las líneas A, que eran las líneas horizontales, equidistantes, que veíamos que ahora mismo las describiremos. Ahora, es por computadora. No. Vamos a decir que son patológicas cuando encontramos más de 3 líneas B por espacio intercostal, ¿vale? Y ya lo denominaremos como el patrón intersticial. ¿Cuándo vamos a denominar congestión leve? Cuando encontramos de 5 a 15 líneas B en toda la exploración. Congestión moderada de 15 a 30 líneas B. Y congestión grave, más de 30 líneas B. Es por eso que os acordáis que en los estudios previos ponían como límite en los pacientes cardiópatas hasta 15 líneas B. Las líneas B, además de sus características, según su distribución, su extensión, si son homogéneas, si son heterogéneas, qué aspecto tienen, también nos facilitarán al diagnóstico diferencial, porque en las líneas B no solo están presentes en el edema intersticial, también están presentes en contusiones, en la fibrosis pulmonar. Entonces, cuando tiene una separación de 7 milímetros, hablaremos que son unas líneas de B que se encuentran en el edema intersticial. Pero al contrario, si son unas líneas más cercanas, más finas, más homogéneas, más difusas, bilaterales, estaremos hablando de un edema alveolar. La exploración del derrame pleural. Esa es otra técnica que nos puede ayudar día a día en nuestros pacientes en hemodiálisis. Lo más importante, siempre orientarnos al transductor, no olvidar la marca, dónde está la parte craneal del paciente y dónde van a estar los miembros inferiores. Es así que lo primero que tenemos que hacer para poder
iniciar una exploración del derrame pleural es identificar el diafragma, ¿vale? Tenemos que identificar el diafragma y el parénquima hepático o el parénquima del bazo para poder saber dónde estamos situados en el momento de la exploración. El ultrasonido pleural es extremadamente sensible, puede detectar hasta 5 ml de derrame. Para que os hagáis una idea, con la radiografía de tórax en proyección lateral se puede detectar a partir de 75 ml y en la radiografía anteroposterior inclusive a partir de 150 ml. Por ende, su sensibilidad y su especificidad es muy alta, del 94 y 99% respectivamente. Y además nos va a ayudar a clasificar a los derrames en simples o complejos. ¿Cuál va a ser un derrame complejo? Pues aquel que veamos que tiene tabiques, que es una imagen ecogénica con un interior puntiforme o con alguna forma difusa en el interior del contenido líquido, no va a ser negro, ¿no? Anecoico como lo vemos habitualmente líquido. En este caso, aquí está el diafragma, que se ve claramente, ¿vale? El parénquima hepático y esto sería el derrame. ¿Vale? El modo M nos va a dar un signo dinámico, que es el signo de sinusoide, que os lo mostraré más adelante. Entonces, tenemos el derrame pleural, lo que os contaba, muy importante saber la orientación, porque por ejemplo, veis estas dos imágenes. Aquí tenemos, primero, siempre detectar el diafragma. Aquí tenemos el diafragma y aquí tenemos el diafragma. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos el hígado y en esta imagen, aquí tenemos el hígado. Entonces, ¿dónde va a estar el pulmón? El pulmón siempre está por encima del diafragma, ¿verdad? Pero ¿qué particularidad tiene? Que veis cómo el punto de referencia son contrarios. Entonces eso es algo que al momento de hacer la exploración tenemos que tener muy en claro para poder identificar dónde estamos, ¿vale? Este es el signo del sinusoide, que esto se mueve según el ritmo respiratorio y se hace en el modo M, ¿vale? Hay una fórmula propuesta por Balik cuantificar la cantidad de ese derrame pleural. ¿Cómo se realiza? Es el diámetro interpleural mayor en milímetros, en este caso sería aquí. Medimos entre las dos pleuras el diámetro mayor que encontremos y lo multiplicamos por M y nos dará el resultado en volumen ml. Como veis, hay numerosos signos que nos ayudarán a hacer un diagnóstico diferencial adecuado. La ecografía pulmonar al final es un mundo que es fácil de explorar. Además, se ha visto que la curva de aprendizaje es muy buena, que no se necesita mucho tiempo y es excesivamente rentable. La ecopulmonar ha venido para quedarse y yo espero que sea una presencia ya en las unidades de hemodiálisis. Tenemos múltiples herramientas ya para diagnósticos, pero yo creo que el ecopulmonar, su beneficio de ser precoz, nos ayudaría y beneficiaría a todos los pacientes. Como conclusión, la técnica de ultrasonido es una técnica poco desafiante en comparación del resto, es rentable, es accesible, el rendimiento diagnóstico es más sensible y específica que las herramientas habituales con las que contamos ahora. El rendimiento pronóstico, la congestión grave de ecopulmonar tiene 4.2 veces más riesgo de muerte y eventos cardíacos. Esto está con una base científica muy sólida, ya descritos por los compañeros de cardiología. La sensibilidad del examen físico por sí solo para determinar el estado líquido en esa congestión silente, en esa congestión oculta, realmente es poco sensible y nada específico. En los pacientes en hemodiálisis son candidatos idóneos para poder beneficiarse del uso rutinario del ecopulmonar en las unidades de diálisis, permitiendo no solo un diagnóstico, sino también un ajuste terapéutico de la ultrafiltración y un seguimiento óptimo. Y nosotros contamos con la ventaja de que cada paciente va a hacer su propio control. Los tenemos 3 veces por semana y podemos hacer en el paciente que nosotros creamos que amerite un control semanal para ir viendo cómo van reduciendo las líneas B, cómo vamos a ir ajustando esa ultrafiltración. Y la principal causa de muerte, como ya todos lo sabemos en nuestros pacientes, es cardiovascular.
Y uno de los factores demostrados con fuerte base científica que exacerba esta causa de muerte es la sobrecarga de volumen, que en nuestras manos, acompañadas del eco pulmonar,